Muy buenos días a la comunidad del departamento de Casanare. El día de ayer asistimos a una rueda de prensa convocada por la administración departamental donde se entregaron detalles del porqué de la suspensión de una licitación pública de un proceso que venía desde el año inmediatamente anterior para el tema de contratar el PAE. Como se entregaron algunos detalles que involucran a funcionarios de la administración departamental en el periodo anterior, hemos contactado varios medios de comunicación a la licenciada Elizabeth Ojeda, en su momento secretaria de Educación del departamento, y al doctor Andrés Campo, que era el director de cobertura de la misma dependencia de la Secretaría de Educación del departamento, para hablar con ellos porque nos señalan que desean hacer algunas precisiones. En el día de hoy nos acompañan varios medios de comunicación a quienes saludamos también y bueno, vamos a dar inicio a esta entrevista formal con los dos exfuncionarios para conocer la posición de ellos respecto a esta situación. Inicialmente saludamos a la licenciada Elizabeth Ojeda, exsecretaria de Educación del Departamento. Licenciada, muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos, a Orlando, a Martín, a Prensa Libre, a todos, a Jorge, a todos los periodistas que han tenido a bien eh, buscar este espacio y permitirnos, para nosotros muy importante, permitirnos llegar a la comunidad también para aclarar esas, de alguna manera, afirmaciones que se hacen a través de rueda de prensa en el día de ayer pues a través del secretario de Educación del departamento y de la secretaria privada de la Gobernación. Para nosotros muy importante no solamente aclarar y contarles a la comunidad cómo ha sido el proceso. El programa de alimentación escolar es un programa del orden nacional que tiene unas condiciones y características especiales, pero ante todo tiene una relevancia y una importancia que hace que desde el mismo gobierno nacional se ordene el ejercicio de planificación anticipada. Y eso implica que la administración departamental saliente para el caso del año 2023 tenía la obligación de iniciar el proceso contractual en términos de la planeación de todo el ejercicio precontractual, iniciarlo desde mediados del año 2023. Así iniciamos nosotros pues este ejercicio y pues hoy y ayer específicamente cuando se habla de que por situaciones irregulares o por irregularidades se tuvo que revocar, pues llama mucho la atención y obviamente es de nuestra responsabilidad salir a hacer las aclaraciones que consideramos que son pertinentes. Para nosotros, un proceso licitatorio que se inició, que llevó toda una secuencia organizada, que no solamente requería hacer el proceso licitatorio como tal, sino que adicionalmente debía surtir unos pasos, entre estos la autorización de vigencias futuras a través de la Asamblea Departamental, caso que se logró hacia el mes de agosto, razón por la cual pues el equipo de trabajo que ha sido constituido y que está formalmente establecido a través de la resolución 0335-2021 y ese equipo en su experticia no solamente asume la responsabilidad, sino es el responsable de dar respuesta, de adelantar todo lo pertinente en relación con el soporte y el sustento técnico del proceso licitatorio como tal. Ese ejercicio se hace en el año anterior y hace que constituyamos vigencias futuras tanto para el proceso licitatorio de la prestación del servicio de PAE como para la contratación del equipo de trabajo, un equipo de expertos que debía darle soporte a todo el proceso licitatorio. Este ejercicio quedó realizado hasta el mes de diciembre del año 2023. Quedaron contratados y que seguía que la administración en su llegada se le diera acta de inicio a este equipo de trabajo que está constituido y que ha sido definido desde el Ministerio de Educación para estos efectos. ¿Qué sucede con la licitación? Ayer lo decían, la licitación tuvo un ejercicio de revocatoria en el mes de noviembre, el 27 de noviembre, y
a partir de allí el equipo de trabajo, el equipo PAE, hace todas las correcciones, las adecuaciones para resolver esas situaciones que generaron que se revocara el proceso. Y se vuelve a colocar en página, y durante el mes de diciembre y parte del mes de enero se debía surtir el nuevo proceso licitatorio, la licitación 024, que debía ser adjudicada a mediados del mes de enero. Esto en el ejercicio y cumplimiento de todos los cronogramas y el cronograma establecido para garantizar que el PAE se prestara desde el primer día calendario escolar. En estos días, el día 12 se produce una resolución, la resolución 001, que dice que revoca el proceso licitatorio del PAE, y pues ahí me surgen inquietudes. Dice la administración departamental en rueda de prensa que debido a irregularidades que se presentaron 44 irregularidades, yo creo que ahí hay que corregir. Y cuando la secretaria privada dice que se presentaron 44 irregularidades, no son irregularidades. Cualquier proceso licitatorio tiene y está expuesto a que se hagan las observaciones, 1, 5, 10 o 100, las que sean necesarias y que los contratistas consideren que son necesarias para poder garantizar que se presente una propuesta adecuada o para ellos favorable a sus intereses. Por eso pueden surgir cualquier cantidad de observaciones que no necesariamente implica que sean irregularidades del proceso. Ahora, yo aquí, pues en mis inquietudes y entre todo lo que nosotros tenemos, pues la responsabilidad de entrar a resolver esas observaciones está en cabeza de la administración departamental a través del equipo de expertos que ha sido, que debió ser vinculado para tal fin. Entonces, son preguntas que nos quedan en el ambiente y que, por supuesto, pues me van a llevar a que requiera de manera formal ese paso a paso, esas explicaciones, esas respuestas que se dieron desde el equipo de expertos sobre las observaciones que presentaron los contratistas interesados en la licitación. Finalmente, lo que tengo que decir es que si la administración departamental tomó una decisión, pues lo hace bajo su absoluta responsabilidad y no necesariamente porque se hayan presentado irregularidades, que son observaciones que se pueden presentar en cualquier momento, en cualquier proceso licitatorio puede suceder y no necesariamente debe dar lugar a una revocatoria. Esto es el concepto. Ayer se estaba dando un concepto, una apreciación de la administración de la Secretaría Privada, del Secretario de Educación. Hoy, con el ejercicio que nosotros realizamos, el doctor Andrés Campo como exdirector de cobertura y Elizabeth Ojeda como exsecretaria de Educación, tenemos también nuestras apreciaciones y pensamos que estas observaciones que se presentaron pudieron ser resueltas y continuar adelante con el proceso licitatorio, que es una decisión de la administración haber aceptado o no esas observaciones y que para nada implica que hayan irregularidades en este proceso. Compañeros, ustedes dirán, el compañero Ricardo Collazo se está levantando la mano. ¿Quién más? Miguel Ángel. Ricardo, Miguel Ángel. Bueno, Ricardo primero. Bueno, doctora Elizabeth, dentro de la rueda de prensa que se presentó ayer, se habló que entre las observaciones estarían afectando el presupuesto y que al presentar el presupuesto son elementos insalvables dentro de un proceso licitatorio. Ellos hablan que inicialmente la de noviembre del año pasado, que fue revocada por ustedes, pues hacía falta la FEPI. Y que en esta nueva licitación en la cual fue montada por ustedes estaría afectando el presupuesto, cosa que no se puede salvar por una deuda o cosa de la que ese efecto se va a surtir en futuros y que por eso es que ellos hacen la revocatoria directa del proceso licitatorio. Ricardo, ¿hay posibilidades? No sé, yo lo escucho con el audio estallado, ¿hay posibilidades de mejorarlo?
Bueno, aquí me escucha mejor. Exacto, perfecto, mejoró 100%. Bueno, qué pena. Doctora Elizabeth, es que en la rueda de prensa que se presentó ayer, el secretario habló que habían elementos insalvables dentro de la construcción de la licitación. Entre esos elementos que ellos plantean es el presupuesto. Y obviamente, si usted revisa la ley 80, el presupuesto, ni el objeto ni el presupuesto se pueden tocar, entre otros temas, se pueden tocar dentro de una licitación que estaría sometida a esta ley. Otra cosa de lo que ellos están planteando es que quedó consignado una serie de temas en el menú que no fueron tenidos en cuenta en los unitarios o en el desarrollo del precio de las unidades base. Eso básicamente es lo que planteó, según el secretario, la decisión de hacer la revocatoria de dicta por ser un elemento insalvable, la modificación del presupuesto. ¿Qué decir al respecto? Bueno, yo aquí tengo que decir, pues esas son las apreciaciones particulares y por eso considero muy importante y voy a hacer el requerimiento a través de derecho de petición para que se nos hagan conocer cuáles fueron esos conceptos técnicos que emitió el equipo PAE, el equipo de expertos que debía tener como soporte el proceso licitatorio. ¿Y por qué? Porque yo como secretaria puedo decir, el secretario como secretario de Educación decía es que eran insalvables, pero ¿quién lo dice? ¿Quién está dándole soporte a estos argumentos técnicos, legales, jurídicos, nutricionales y en general de la logística que requería o que tienen establecidos esos pliegos de condiciones? Para nosotros, y estoy aquí diciéndole como en el concepto particular y desde el análisis que nosotros hacíamos. Por ejemplo, ellos hacían referencia a que no estaba contemplada la crema de leche. La crema de leche no es un elemento básico de la alimentación, es decir, no todos los días se va a utilizar crema de leche. Para la administración quedó contemplado un ítem que se llamaba aderezos. Probablemente ellos no lo tenían en cuenta. ¿Pero por qué? Porque es que ni la jurídica, ni la secretaria privada, ni el secretario de Educación probablemente conocían el detalle porque no fueron quienes estructuraron el proceso. Por eso yo hago aquí énfasis en los conceptos técnicos que debía emitir el equipo PAE, el equipo de expertos que estaba contratado y en razón de eso la administración tuvo una serie de acciones el año anterior en el que se incluyó las vigencias futuras para contratar a este equipo de personas que le dieran el soporte técnico real, un soporte técnico que con la experticia que ellos tienen en el término de haber formulado no solamente este PAE, sino todos los anteriores, pues pudieran darle respuesta y resolver las observaciones de manera adecuada. Entonces hoy yo estoy ante un criterio simplemente del secretario de Educación, que respeto mucho y demás, pero es que el secretario de Educación no es el experto. El secretario de Doctora, Educación, perdón. al igual que yo, no podemos dar un concepto técnico. ¿Quién emitió eso? Es lo que voy a requerir vía derecho de petición, porque pues es necesario conocer cómo se conceptúa esa revocatoria. Doctora Elizabeth, ¿quiere decir usted que el equipo de expertos que ustedes habrían dejado contratados no continuaron en esta administración? Ricardo, disculpe, permitamos que todos los colegas pregunten y luego hacemos la contrapregunta. Ok, va Miguel Ángel, que a él le he pedido la mano, te había levantado la mano, y luego Martín Mesa. Muchas gracias, Orlando. Doctora Elizabeth, muy buenos días. Dice usted que no, a su modo de ver, en su conocimiento de la licitación, no era necesario suspenderla, que no era insalvable, que podía sacarse adelante la licitación. ¿En qué basa esta afirmación, exsecretaria de Educación? Bueno, nosotros, como ustedes conocieron ayer, también se dio a conocer que la licitación tuvo una revocatoria en el mes de noviembre, el 27 de noviembre, y casualmente por algunos aspectos técnicos que fueron trabajados, que fueron tratados a través del equipo de expertos, del equipo PAE. Son 6 profesionales que están con unos perfiles y una experticia que garantiza que puedan dar un concepto técnico. Por eso
aquí me surge una inquietud y por eso digo yo, es que no es el secretario de Educación, ni la secretaria privada, ni la oficina jurídica quien conceptúa realmente esta parte, sino el equipo de expertos que formularon, que estructuraron el proyecto y que atendieron a todos los lineamientos que traen los documentos técnicos que define la UAPA para que se pueda formular el proyecto, el pliego de condiciones del contrato. Entonces, por eso surge esa inquietud y es la razón por la cual nosotros, sabiendo que ya se habían hecho las correcciones, que ya se habían tomado en cuenta las observaciones, incluidas las observaciones que en algún momento realizó la Contraloría en términos de tener claro, definido cuáles eran o cuántas rutas de transporte y demás, pues ya se habían hecho las correcciones. Entonces, yo aquí tengo que confiar y tengo que decir que el equipo de expertos es el que debe conceptuar. Yo quisiera saber, y por eso les decía, es muy importante saber el concepto, conocer ese concepto de los expertos, quiénes conceptuaron para que esa licitación se revocara. ¿Cómo es que se estableció que no se podía salvar la situación cuando nosotros ya veníamos de una revocatoria? Martín. Sí, señor, qué pena. Tranquilo. Licenciada, buenos días. Buenos señor días. Andrés, buenos días. A ver, el tema de las observaciones y el sentido de las observaciones, no sé si ustedes conozcan la resolución de la revocatoria del proceso, que es en la resolución 001 del 2024, en donde pareciera estar consignado punto por punto cuáles son las razones que llevan a la gobernación a calificar sus argumentos como insalvables y determinar pues la revocatoria del proceso. Ahí encuentra uno que hablan de la famosa crema de leche, que no se especificaron unas calidades o unas clases de queso, que la mazorca de unas tortas no estaba determinada, que en un caso no se especificaba qué clase de harina de trigo se iba a tocar, que tampoco estaba prevista una manzana para unas ensaladas o algo que había que preparar, el famoso tema del aceite, que el aceite no estaba contemplado en la calidad que exigía la preparación del menú, porque no era aceite de palma ni aceite industrial, sino un aceite bueno, otro tipo de aceite, el tema de un queso para la preparación de un postre con plátano asado y no sé qué temas, un asunto de unas lentejas guisadas, otro tema de una calabaza, unos huevos que tampoco fueron tenidos en cuenta para la preparación de algunos menús, una torta de brócoli o un brócoli para unas tortas. O sea, de los 44 observaciones que argumenta la gobernación, más de 11 o 12 están relacionadas con la confección como tal del menú. Luego hablan de unos temas en que no están especificados en la categorización de las cámaras de comercio, el CIIU, que es una categoría de calificación de la calidad empresarial de los oferentes. También hacen referencia a que no están especificados los mobiliarios que se requerirían para que los oferentes presten el servicio. Es decir, queda la sensación de que fue un proceso, y me van a disculpar la expresión, pero es que eso es lo que se está dando a entender, que fue un proceso hecho como de manera chambona o a las patadas o con desconocimiento o sin la prolijidad suficiente para que la convocatoria el pliego hubiera quedado bien construido, y se está señalando directamente a la Dirección de Cobertura Educativa como la responsable de haber pues armado la estructura general del tema. Y lo que a uno le llama la atención es que no es la primera vez que la gobernación contrata un plan de alimentación escolar de esta envergadura. Hablábamos extramicrófono con algunos colegas. Si esto hubiera sido una primera licitación, uno dice, bueno, sí, desconocían el tema, no sabían de las complejidades de una preparación para 15,000 niños, que había que hacerla bajo los estándares, que entre otras cosas, supongo yo, esto tendrá que estar ajustado también a la normatividad nacional. Pero ¿cómo entiende uno que se dé la sensación de que pareciera que esto como que lo hicieron en las carreras? ¿Por qué razón se cae esa primera licitación que la declara
desierta o la revoca, no la declararon desierta, perdón, la revoca la anterior gobernación, monta otra en unos tiempos bastante apremiantes, entre otras cosas, porque esto creo que quedó listo el 29 de diciembre o algo así, para terminar la asignación ya con el nuevo gobierno, que es otro de los temas que los voceros del gobierno ayer alegaban, decían, es que los términos también eran demasiado pocos. O sea, realmente como quedó confeccionado o montado, no sé cómo decirlo, estructurado el proceso, fue de una manera como tan poco prolija que abrió la puerta para que las cosas terminaran así. No era posible resolver unos temas de una torta de brócoli, de unas manzanas, de unos huevos, de una etcétera, etcétera, para poder darle viabilidad al proceso tal como estaba concebido, porque da la sensación de que lo que hicieron antes de fue una chambonada y que por eso esta cosa tuvo que terminar en lo que terminó, que es en el entredicho disciplinario en el que está el gobernador actual, y además de eso, pues la necesidad de acudir a un mecanismo extremo, de una urgencia manifiesta, para poder responder con la contratación de este tema. Ese es, digamos, un poco el sentido del comentario, porque es la sensación que yo percibo que también está quedando en la opinión pública. Bueno, aquí tenemos al doctor Andrés un poco para sustentar, digamos, de qué manera se realiza el proceso de planeación del PAE, pero quiero decirle, don Martín, antes que nada, este grupo de expertos es un grupo que viene trabajando desde hace muchos años con el PAE, que no es la primera vez que se hace un ejercicio de planificación de PAE, que de acuerdo a las orientaciones de la Unidad de Alimentos para Aprender se introducen eventualmente cambios o ajustes en los términos y condiciones de los pliegos de condiciones contractuales. Pero en los términos y en las condiciones que se presentaron y que se corrigieron para sacar esa segunda licitación, para ir nuevamente a la licitación, pues es lo normal dentro de un proceso licitatorio. No podemos perder tiempo, pero no podemos perder tiempo además porque es que estamos precisamente con una condición especial, y es que debemos prestar el servicio desde el primer día calendario escolar. Entonces, obviamente los cronogramas de las licitaciones iban ajustados y siempre se buscó que fuera lo más pronto posible. Sin embargo, y en términos de lo que ya se había subsanado, de los ajustes que ya se habían hecho, nosotros consideramos que esas observaciones que se presentaron eran y debían ser resueltas de la manera más expedita por la administración departamental. Pero yo sí tengo mis dudas, porque cuando pregunto cuándo se incorpora al equipo PAE, viniendo contratado y habiendo quedado contratado el 30 de diciembre, el equipo PAE solo suscribe acta de inicio de sus contratos a partir del 15 de diciembre, 14. Entonces, se revocó antes de que alguien con la experticia suficiente pudiera entrar a 15 de diciembre o 15 de enero. No, perdón, 15 de enero. 15 de enero. 15 de enero. Ah, 15 de enero, sí, señor. Entonces, hay muchas cosas ahí que son elementos de juicio que se tienen que revisar. Y yo sí creo que esas observaciones que se presentaban se podían salvar por la vía de dar respuesta a través de ese equipo de profesionales que hicieron y formularon los pliegos de condiciones contractuales con base en los documentos técnicos que emite la Unidad de Alimentos para Aprender. No es la primera vez, como decía don Martín, es que este no es el primer ejercicio. Este es un ejercicio que se surtió durante los años anteriores y que inclusive el departamento de Casanare fue destacado por su ejecución en el PAE. Y decía el secretario que para evitar irregularidades que se venían presentando, no habían irregularidades en cuanto a la implementación del PAE. Eventualmente se pueden presentar situaciones de solvencia o de oportunidad en los pagos por parte del contratista, pero no es el desarrollo del programa como tal. Es cierto que la administración debe velar porque todos los pagos se hagan a tiempo y demás, pero eso no quiere decir que por eso se pueda generar o que haya sido el argumento válido para una revocatoria de una licitación que iba en todos los casos a afectar la prestación del servicio educativo. Entonces, yo quisiera que el doctor Andrés nos contara un poco cómo se estructura ese proyecto
y que nos diga cómo es que el equipo PAE trabaja y desde cuándo lo viene haciendo para hacer esos cálculos. Entre otras cosas, también decían, no, mire, es que nos fijamos en las observaciones que hizo la Contraloría. Sí, pero la Contraloría está haciendo unas observaciones que están siendo sustentadas debidamente a través de la administración departamental de respecto a cada contrato que se formula. Entonces, es importante que nosotros tengamos la claridad para que podamos entrar ahí sí a determinar si sí procedía una revocatoria. Doctor Andrés, su merced nos apoya, por favor, explicando un poco cómo se estructura ese proceso y de qué manera el personal técnico define minutas y puede o no hacer modificaciones en términos de poder dar respuesta a las observaciones que hacen los interesados en la contratación. Perfecto. Muy buen día para todos. Bueno, hacer en un recuento de cómo fue la estructuración del proceso del PAE. La administración departamental, como bien sabemos, no es el primer PAE que se formula en ese gobierno, el gobierno del ingeniero Salomón Sanabria. En la vigencia 2023 para este programa de alimentación escolar, digamos, los lineamientos técnicos que los establece la resolución 335-2021 nos obliga a nosotros a conformar un comité técnico de planeación del PAE. En ese comité, ¿quién lo integra? Hacienda departamental, la Oficina de Asesoría Jurídica, Secretaría de Salud, Agricultura y la Secretaría de Educación. Dentro de ese comité territorial, la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación realizan la propuesta de cómo va a ser la proyección del programa de alimentación escolar. Y en el marco de ese comité se aprueba toda la planeación del programa en la siguiente vigencia. Es decir, que la administración departamental en la vigencia 2023, el cual debe ser aprobado más tardar el 30 de agosto de cada vigencia, se aprueba cómo va a ser la proyección del PAE en la siguiente vigencia. Es decir, en este caso, el 2023 se aprobó lo que va a ser para el 2024. ¿Qué se determinó para esto? Solicitar vigencias futuras a la Asamblea Departamental, que ellos, a bien a su juicio, a su determinación, viendo la importancia del proyecto, aprobaron estas vigencias tanto para la contratación del programa principal, que es la operación grande, y la contratación de 2 profesionales técnicos administrativos, que son profesionales en distintos perfiles. ¿Quiénes son? Calidad e inocuidad, nutricionistas, administrativos, financieros y un jurídico, que son especialistas en temas de PAE. Esos profesionales son vinculados también en la aprobación de vigencias futuras. Con esto que hacíamos nosotros, garantizábamos la prestación del servicio hasta el mes de septiembre en la vigencia 2024. Bien, es cierto, se publicó un primer proceso que es la licitación, la LP 23 de 2023, la cual se revocó en la vigencia anterior. ¿Por qué se revocó? Porque había un error dentro de uno de los ítems, que si es el aceite. No es que el aceite no se haya cotizado, lo que sucedió fue que a veces dentro del presupuesto, esa parte es muy técnica, la maneja la nutricionista, lo que yo conozco dentro del presupuesto, se establecen unos ítems. En este caso, el ítem de las grasas está conformado por el aceite y por la mantequilla. ¿Qué hizo en su momento el técnico? Promedió el valor de esos 2 elementos y definió un solo valor. Pero ¿qué decía la oficina jurídica? No, falta el soporte de la cotización del aceite. Estaba cotizado, pero no estaba soportado. Obviamente, una cotización sin soporte no es válida. Por esa razón, la oficina jurídica determinó que se debía devolver el proceso por la falta de este documento. Rápidamente nosotros, eso fue en noviembre del año pasado, rápidamente formulamos un nuevo proyecto de PAE, sí, con esa observación, porque ya todo había sido ajustado. Se publicó el proceso nuevamente el 12 de diciembre, si la memoria no me falla, y se licitó la LP 024. En este caso fue la que fue revocada ahorita con el acto administrativo 001. Entonces, de esa manera, pues, nosotros formulamos el proceso del PAE, y lo importante de esto es la contratación y la vinculación de profesionales. Por esa razón los vinculamos, porque son profesionales que tienen que darle soporte al proyecto. En dado caso que haya contrato o no haya contrato de PAE, ellos tienen que darle soporte para el proceso. Con este caso, el proceso presentó unas observaciones, había que contestar las observaciones. ¿Quién las contesta? El equipo técnico del PAE. Entonces, en este caso, es la importancia de ese equipo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo también la formulación de las cotizaciones? El departamento, en cumplimiento también por
darle también, digamos, el tema laboral, la inclusión laboral del departamento, se sectoriza el departamento y se realizan las cotizaciones en las tres zonas del departamento, lo que es norte, sur y centro. Y de esa manera se calculan los costos del proyecto, ¿sí? Pero en este caso, lo importante aquí que atañe a esto es la revocatoria. Entonces, la revocatoria pues se dio en este caso con unas observaciones que llaman irregularidades, que la verdad para nosotros pues en este momento tocaría entrar a revisarlas técnicamente, y por esta razón lo que plantea la secretaria licenciada Elizabeth, es solicitar a la administración departamental que nos soporten cuál fue la respuesta dada por el equipo PAE, porque ellos son los que deben brindar el soporte técnico para eso y ver si realmente el proceso tenía esas dificultades tan grandes que tocaba revocarlo o no. Entonces, por eso vamos a acudir a este documento para poder solicitar esos soportes y ver realmente si la falla fue de la estructuración o realmente el proceso se podía salvar o no. Correcto. No se le escucha, doctora. Vamos a ver, ¿mejor ahí? Hay un tema, Martín, que es importante que todos conozcamos, y es que desde el 1 de noviembre se inició un proceso de empalme, y como quiera que el proceso de empalme debía surtir todo el ejercicio, y de esos temas de mayor relevancia, creo que el PAE fue uno de los primeros que colocamos sobre la mesa. Sí. Para revisar, para advertir de la importancia que tenía, para advertir de la prioridad que tenía que dar esta administración en todos los temas relacionados con el PAE. Nunca se presentaron observaciones, nunca se presentaron requerimientos, simplemente se dio por hecho de que pues la información que estábamos aportando era suficiente para que la nueva administración pudiera asumir y empalmar ese proceso y darle continuidad en lo más expedito posible, pues dadas las condiciones de prestación del servicio educativo. La administración, quiero reiterarlo y quiero dejar siempre claro, para nosotros la responsabilidad que el gobernador Salomón Sanabria siempre nos pidió fue de buscar la manera de que no se afectara la prestación del servicio, y es la razón por la cual se trajo todo este proceso, se dio cumplimiento a las disposiciones que tenía la unidad de alimentos para aprender, se consiguieron los recursos, la gobernación hizo todo lo posible para colocar los recursos, inclusive para el tema de residencias estudiantiles, que no está financiado sino al 50%, y bueno, se hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance para hacer que el PAE tuviera un desarrollo adecuado. Desafortunadamente, y aquí yo quiero decir y puntualizar, y es que cuando la administración toma una determinación no puede echar o hacer responsables a los demás, hay que mirarlo en el contexto y asumir la responsabilidad que nos corresponde. Sí fue una decisión, y quién hizo esa justificación, cómo lo hicieron, eso es lo que vamos a preguntar nosotros también, porque consideramos que se está afectando nuestro buen nombre y que el ejercicio que hizo la administración departamental en la vigencia 2023 fue en absoluta responsabilidad y en acato de todas las normas que dispone el Ministerio de Educación Nacional para el tema del programa de alimentación PAE. Oscar Méndez y luego Jorge Duque. Licenciada Elizabeth, muy buenos días. Quisiera preguntarle qué traumatismos podría generar esta decisión que se ha tomado en forma unilateral por parte del gobierno departamental, y el mecanismo de la urgencia manifiesta fue el mejor que se ha adoptado, o se podría tomar otra decisión para evitar traumatismos precisamente en el plan de alimentación escolar. Muchas gracias. Bueno, Oscar, yo realmente esa es una pregunta más un poco para el tema legal, ¿no? Yo creo que todos los mecanismos que se puedan aplicar serían válidos siempre que sean ajustados a la norma y a lo que dispone la ley. En términos de la contratación, nosotros tenemos que ser muy respetuosos, y en ese caso es la oficina jurídica la que determina cuál es la vía más expedita para que se dé el proceso de contratación. Sin embargo, la norma en contratación es muy clara y señala de qué manera se debe hacer el ejercicio contractual cuando se declara una urgencia manifiesta. Aquí el tema y lo que requería en algún momento y lo que cuestionaba en algún momento la Contraloría es
si ese fue el mecanismo y si realmente obedecía a unos supuestos reales de irregularidades que generaran una revocatoria, o si por el contrario podía salvarse el proceso y no haber afectado la prestación del servicio como se está haciendo. Jorge Duque. Licenciada Elizabeth, ustedes tuvieron 2 meses de empalme. Es importante saber si en ese tiempo el equipo entrante junto al de ustedes conoció las observaciones, hicieron algún tipo de documento, dejaron por sentado algo de las supuestas irregularidades que ellos denuncian, pues como ayer, o simplemente se dejó pasar este proceso hasta cambio de gobierno, entendiendo pues que la administración es una sola. Eso es una primera medida. Y la segunda es, en su momento, ¿quién debería haber dado respuesta a dichas observaciones? Bueno, primero pues tenemos que señalar que durante el ejercicio de empalme en diferentes mesas de trabajo y específicamente en una que se convocó desde la administración entrante, desde el equipo entrante, para tratar el tema de cobertura y de PAE, de transporte escolar, pues se trabajaron los temas, pero no surgieron inquietudes que tuvieran pues ninguna, digamos que no hubo nada especial. Sin embargo, sí existen las actas, qué más temas se abordaron, cómo se informó la situación, se dejó en el informe de empalme también pues registrado la prioridad que tenía la atención del servicio de alimentación escolar, las actuaciones que se habían surtido y que estaba en proceso licitatorio. Ya en relación con quién debe responder es sobre lo que hoy he hecho énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos ayer en rueda de prensa señalando que por irregularidades se había revocado el proceso. Y hoy yo tengo que decir que no son irregularidades, que fueron observaciones que pues tengo que requerir nuevamente, como ya lo señalé, requerir a la administración para que me dé soporte de cuáles fueron esas respuestas y de qué manera se afectaba o se generaba esa situación que parecía insalvable y que obligó a la administración a revocar el proceso. Para nosotros, todas las observaciones eran de solución, de dar una respuesta oportuna desde la administración y de continuar el proceso, pero pues estas son las condiciones y son las respuestas que esperamos que... ¿Se le cortó? Se cortó. Sí, de hecho, complementando un poco al que decía la licenciada, ya la pregunta que me hacía Jorge, esas observaciones llegaron a la administración departamental fue en este año, en enero. Nosotros en el momento de empalme desconocíamos las observaciones porque no las habían radicado. Ya había pasado la etapa de los prepliegos, los preliminares, y en esa etapa no hubo observaciones. Todas las observaciones se presentaron ya en la etapa de pliegos definitivos. Entonces, ya le competía ya esa fecha, esa etapa al nuevo gobierno en contestarlas a través del equipo PAE. Gracias, doctor Andrés. Bueno, compañeros, veo que nos queda por acá poco tiempo. Voy a tratar de hacer una pregunta que intente redondear todo lo que hemos escuchado. Licenciada, le noto el énfasis que usted está colocando en su apreciación del día de hoy, en el sentido en que la licitación se revoca el 11 de enero, pero solo hasta el 15 de enero se le da acta de inicio a los contratos del equipo PAE, que se supone son los expertos del tema, los que estructuraron el proyecto, lo conocen y demás. Entonces, podría eso señalarse que no hubo un concepto técnico, de pronto jurídico sí, pero no técnico, para revocar la licitación el 11 de enero. Le estoy entendiendo. Si no es así, me corrige. Doctor Andrés, ustedes que han participado en las licitaciones, ya pues tienen la experticia de los 4 años anteriores. Ayer se hizo mucho énfasis por parte tanto del señor secretario de Educación como de la señora secretaria privada en el sentido de los insalvables de esas observaciones. Repaso aquí mi clase de contratación estatal y veo que las observaciones incluso caben luego de haberse publicado los pliegos definitivos. Es posible que hayan observaciones sobre los pliegos definitivos y
y ya en ese caso se soluciona con una adenda, pero bueno, en fin. Entonces, ustedes que tienen la experticia, y discúlpeme que sea reiterativo con algo que de repente han dicho los colegas, es definitivamente insalvable cuando uno de los oferentes o de los contratistas que se muestran interesados en el proceso dicen, oiga, discúlpeme, ustedes están colocando el precio de los huevos a 3 pesos, pero es que en el comercio están a 5, entonces eso afecta al presupuesto, que fue el argumento que nos dieron ayer también, que porque afectaba al presupuesto era insalvable. ¿Es posible, doctor Andrés, en determinado momento que esa observación se subsane? Y licenciada Elizabeth, le reitero la pregunta, su preocupación es porque la licitación se revocó el 11 de enero cuando el equipo PAE, que son los expertos, aún ni siquiera había iniciado sus actividades. Bueno, yo voy a darle respuesta primero a esa inquietud. Sí, para mí es un indicador y me deja pues una inquietud muy grande, la preocupación de que el soporte técnico, financiero, legal y del orden técnico en general del proyecto no se haya dado de manera adecuada, porque por información que he recibido, el equipo PAE realmente tuvo acta de inicio en sus contratos, a pesar de haber sido suscritos los contratos el 30 de diciembre, solo se dio acta de inicio el día 14 y 15. En esos días se dieron actas de inicio y eso pues obviamente ya iba después de que se había dado el acto administrativo 001 de revocatoria. Eso pues me deja una inquietud muy grande. ¿Quién respondió a las observaciones con la experticia y la idoneidad suficiente para poder determinar que no se podía salvar el proceso? O sea, estamos aquí, no sé, yo respeto mucho la oficina jurídica, sus expertos, pero yo sí quisiera saber si tienen un equipo que pudiera y tuviera conocimiento del PAE como el equipo. Orlando, y para contestar la pregunta de los, digamos, excesivo insalvable o insalvable, digamos, el Manual de Colombia Compra Eficiente dentro del marco normativo, si bien recuerdo, ahí menciona, o sea, que lo que no se puede modificar en un proceso de licitación es el objeto contractual y si llega a afectar el presupuesto, así ya se toma volver a hacer el ejercicio nuevamente de la contratación. ¿Cuáles son los intocables? Lo que afecte presupuestalmente y el objeto contractual, ¿sí? Para hablar de insalvables. Las demás cosas hay que revisarlas técnicamente y ver si se puedan sustentar o no sustentar. Realmente es eso, Orlando. Entonces, en este caso, tendríamos que revisar técnicamente cada una de las observaciones y ver qué se contestó por parte del departamento. También complementando la respuesta un poco sobre el tema de los huevos, usted me preguntaba que en Tauramena tenían los huevos a 5.000 pesos, pero en mi proceso contractual estaban, digamos, a 7.000, 8.000 pesos. Yo no puedo, digamos, una observación que había de esas, yo no puedo ajustar mi presupuesto de acuerdo a una observación, porque previamente a ello yo he hecho un ejercicio de un estudio de mercado. ¿El estudio de mercado en qué consiste? Realizar 3 cotizaciones por zona del departamento y me arroja a mí un precio. Entonces, en ese estudio de mercado se hace el estudio y se escoge la menor valor. Y en este caso me escogió el menor valor, que fue, digamos, 8.000 pesos. Pero yo no puedo decir que vino Orlando y me dijo que los huevos me cuestan a 5.000, el chocolate me cuesta a mí 3.000, usted póngamelo así. Yo no puedo hacer eso, porque ya he hecho previamente un estudio de mercado y me arrojó un presupuesto oficial, que es el que se cuelga dentro de los pliegos y la página del SECOP. Gracias, doctor Andrés. Bueno, seguimos, compañeros. ¿Quién está en este momento levantando la mano? Ricardo, la había levantado Ricardo. Perdón, el tema, doctora Elizabeth y doctor Andrés, corresponde a la creación, o sea, el eje sobre el cual ustedes están circulando su defensa o la manera en la que ustedes defienden su tema es en la resolución 3315 del ministerio que crea el equipo PAE. Y hablan ustedes que hay razones... 3335, perdón. Bueno, 3335 que crea el equipo PAE. Y plantean ustedes que incluso a pesar de que el equipo fue contratado en el 30 de diciembre, solo tuvo acta de inicio después de la licitación. Y se preguntan si existió o no existió, pues obviamente no pudo haber existido un concepto de este equipo PAE para que se realizara la revocatoria del proceso. Pregunta número 1.
¿estos conceptos son vinculantes o son discrecionales son discrecionales del secretario o de la entidad territorial? Y segunda pregunta, ¿existe un procedimiento dentro del tema PAE, como usted me lo explicaba antes, doctor, para realizar este tipo de procedimientos? Gracias. Bueno, yo quiero aquí hacer y le voy a dar una respuesta a partir del conocimiento que como parte de la administración y de todo el ejercicio administrativo de muchos años he tenido, y es que cuando nosotros contratamos a una persona o a unas personas, y en este caso es un equipo de profesionales con una experticia, con unos perfiles específicos y con un objetivo específico en el que sus contratos o sus obligaciones contractuales está la de dar soporte al tema PAE, pues sí resultaría vinculante. De lo contrario, yo preguntaría entonces, ¿y quién contestó? ¿Quién hizo las respuestas? ¿Y quién se tomó el lugar del equipo PAE? Pregunto yo, puede que haya sido la oficina jurídica. ¿La oficina jurídica a través de quiénes? ¿De profesionales, otros contratistas? Es decir, que teníamos otras personas en asesoría con los mismos perfiles. ¿No estaríamos dando lugar entonces a una doble contratación? Digo yo, o sea, hay varias cosas ahí que le dejan a uno en el análisis y por supuesto, cuando yo contrato un equipo para un objetivo específico, esos conceptos son no solamente necesarios, sino que son obligatorios. Para eso los contratamos. Y están dentro de sus obligaciones contractuales tenerlos presentes. Entonces, pues, bueno, yo esa parte es lo que quiero requerir y seguramente también será objeto del requerimiento de la información que vamos a solicitar a la Secretaría de Educación. Doctor Andrés, sobre el procedimiento. Para revocatoria, el procedimiento, eso lo determina, digamos, la oficina jurídica, si revocar el proceso o no, pero ¿cómo lo determina? Teniendo en cuenta unos conceptos previos que emite la unidad ejecutora a cargo del proceso. En este caso, pues la unidad ejecutora, que es la Secretaría de Educación, a través de cobertura educativa, quien debería emitir el concepto si aceptaba el error o no aceptaba el error, y de esa manera, pues ya se procedía a realizar la revocatoria del proceso. Pero previamente, como le digo a ustedes, hay que tener unos conceptos previos técnicos para poder identificar dónde estaba el error. Jorge Duque, de la reportería. Jorge. Gracias. Ayer en la rueda de prensa y en redes sociales hace unos días, el señor gobernador de Casanare, César Zorro, indicó que esas denuncias que tenían las iba a presentar ante las autoridades. Frente a esas supuestas denuncias que ellos dicen tener y las diferencias, las irregularidades que ellos dicen que tienen, ¿ustedes también piensan asumir algún también tipo de defensa, también instaurar acciones, toda vez que decía usted, licenciada Elizabeth, se está poniendo en duda el tema de la idoneidad y el trabajo que ustedes hicieron para determinar la adjudicación de este PAE, o por lo menos la apertura del proceso? Bueno, para nosotros es importante dar claridad y es la razón por la cual estamos y vamos a requerir la información puntual sobre la base o sobre la que se fundamentó la decisión de la administración de revocar el proceso y no de darle respuesta a las observaciones como tal. Obviamente tenemos que atender a esta situación porque si el proceso, si la revocatoria se da fundamentado en unas supuestas irregularidades, pues están direccionando o están diciendo directamente ustedes son responsables. Y eso pues es importante aclararlo. Creo que hemos hecho un ejercicio juicioso. La administración hasta el 30 de diciembre de 2023 actuó en ajuste a las disposiciones legales. Hemos hecho un ejercicio que fue ajustado a los lineamientos técnicos que establece el programa de alimentación escolar. Y bueno, ya los conceptos que tengan una u otra persona pues son subjetivos. Yo me limito a lo que en términos de lo legal podemos demostrar y pues eso básicamente será también lo que trate de establecer seguramente la Procuraduría, la Contraloría y demás. Así que pues estaremos atentos no solamente para dar aclaraciones, respuestas y demás, sino que quede claro
que la administración departamental saliente actuó de manera diligente, de manera juiciosa y en ajuste a todas las disposiciones legales en términos de la contratación. Martín Mesa. Sí, yo con respecto a eso, exsecretaria y el señor exdirector de la parte de cobertura educativa, me voy a permitir leerles textualmente lo que encuentra uno consignado en la resolución de revocatoria, más allá de las observaciones sobre el aceite, los huevos, la leche, la crema y etcétera, etcétera, además de todos esos otros temas sobre la situación incluso de unos perfiles de contratación de las empresas o de las profesionales que deben estar vinculados por las empresas para desarrollar el objeto del contrato. Digamos que, bueno, ahí está lo que plantean las observaciones que plantean los interesados en el proceso. Pero dice, en la parte final de la resolución, de sus 76 hojas, dice que la gobernación encuentra que se configuran unas causales que justifican ampliamente y de manera suficiente la decisión de la revocatoria. Y la causal número 1 es que que parece manifestarse un proceso abiertamente opuesto a la Constitución política y a la ley. Dice, los estudios y documentos previos que sirvieron de soporte para la expedición de la resolución 396 del 29 de diciembre de 2023, que creo que es la resolución del tema del contrato, no se desarrollaron con la rigurosidad que se exige y desconocen cualquier planeación posible, que los documentos y los estudios se elaboraron desconociendo las normas y principios contempladas en la Constitución y en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Es decir, a ustedes esta resolución y esa decisión de la actual gobernación los está señalando abiertamente de que estaban tratando de impulsar un proceso contractual violando la norma y violando inclusive normas constitucionales. La segunda causal dice que el proceso en referencia no estaba conforme con el interés público o social o atentaba en contra de él. Es decir, que ustedes desde su condición de funcionarios del momento estaban impulsando un proceso contrariamente opuesto al interés público, al interés social y atentatorio contra la normatividad de la contratación. Eso es en mi opinión. Y si yo fuera funcionario o exfuncionario público, estaría abiertamente inquieto por ese señalamiento tan directo, porque es que aquí ya hay implicaciones de una manifiesta y supuesta mala intención de parte de quienes impulsaron o dejaron el proyecto en marcha. ¿Qué opinión o qué reacción les merecen a ustedes estos señalamientos que están consignados en este documento, que es el documento oficial, la resolución 001 del 2024, que expide la actual administración de gobierno departamental, en donde se consigna efectivamente la decisión de la revocatoria de ese proceso, licenciada y señor Andrés? Bueno, don Martín, pues precisamente eso es lo que vamos a estar requiriendo a la administración en aras de salvaguardar el buen nombre, no solo de la administración departamental saliente, sino de nosotros como funcionarios públicos. El proceso que adelanta la Secretaría de Educación en lo que corresponde y en nuestra responsabilidad es un proceso precontractual que es revisado y ajustado debidamente por la oficina jurídica en ajuste a las disposiciones legales, constitucionales y todas las normas que aplican para el tema. Entonces, cuando se habla de esa manera, como usted lo está planteando y como lo plantea la resolución, pues está diciendo que desconoció todos los principios de la contratación y demás, pues no solamente está juzgando a lo que nosotros como Secretaría de Educación pudimos haber proyectado, sino que adicionalmente la oficina jurídica entonces no hizo nada, no revisó, no, y se salió de todos los parámetros. O sea, está fundamentando la actuación de
revocatoria sobre la base de unas completas ilegalidades que pues obviamente habrá que demostrar. Yo haré lo que me corresponde, que es requerir la información de manera formal y pues a fin de que se aclare la situación de que la gestión que nosotros desarrollamos frente a la Secretaría de Educación no se vea afectada en su imagen, porque creo que nosotros fuimos bastante juiciosos. El programa de alimentación escolar siempre se cumplió, no solamente el de alimentación escolar, el de transporte escolar. Veníamos de unos procesos y de unos periodos donde se presentaban muchas manifestaciones porque el servicio y demás se interrumpía. Nosotros logramos corregir toda esa parte y no es precisamente por actuar por fuera de la ley, no, es porque nosotros hicimos un ejercicio de planeación ajustado a las directrices y lineamientos que establece el Ministerio de Educación a través de la UAPA. Entonces, pues como quiera que son conceptos que se están consignando, pues hay que entrar a controvertirlos y pues se deberá, seguramente vamos a hacerlo a través de las vías que nos corresponde, que son los procesos administrativos de requerimiento de información de manera formal. Correcto, licenciada. Ricardo y luego Miguel Ángel. Bueno, doctora Elizabeth y doctor Andrés, uno de los temas que se ha planteado y es voz populi es que eso se trató de hacer fue una artimaña para poder revocar el proyecto, para poder revocar la licitación y después colocarlo a dedo a través de una urgencia manifiesta, pero cabe entender de que en el artículo 42 de la ley 80 pues se plantean lo que se requiere para tener una urgencia manifiesta y entre ellos es calamidad pública que no existió, una fuerza mayor que pues no existió porque mismo genera el proceso y la otra es o estados de excepción que tampoco tienen, pero ellos soportan en la continuidad del servicio. No existía la posibilidad de que el servicio no se interrumpiera haciendo, por ejemplo, un adicional al contratista actual o ese contrato ya se había liquidado o era insalvable la continuidad del servicio. Gracias. Doctor Andrés, por favor, ¿nos apoya? El contrato, perdón, adicional ya ha sido liquidado. Ese contrato no puede adicionar, entonces no había manera de cómo salvarlo. Bueno, es importante sí aclarar que, pues en términos de lo contractual, la asignación de los recursos también viene para cada vigencia. Nosotros programamos y hacemos un ejercicio de planificación y la ejecución de los recursos del año 2023 nos daba para terminar el contrato en el mes de noviembre y por eso acudimos a la vigencia futura. ¿Para qué? Para que pudiéramos iniciarlo en el mes de enero. Ahí esa es como básicamente esa disposición que dio el Ministerio de Educación y que incluso nos obligaba a todas las entidades a que en aras de la responsabilidad y que no se afectara la prestación del servicio, pues saliéramos a un ejercicio de planeación, de proceso de contratación desde el año anterior. Entonces, pues creo que son las cosas que tiene que explicar la administración y que seguramente la administración tendrá sus razones, pero no es solamente por decir que es que estamos violando toda la Constitución y todas las normas, porque eso, pues obviamente ya no pasa a ser creíble, puesto que entonces, ¿de qué manera hicimos contratos de PAE durante todos estos años? Entonces, las normas cambiaron, entonces, ¿qué sucedió ahí? Esas son muchas inquietudes que se quedan ahí. Yo soy respetuosa, pero también considero que cuando una administración decide tomar decisiones y tomar medidas o tomar actuaciones, pues tiene que ser responsable de ellas. Y pues no es culpando a las otras administraciones, sino saliendo a dar el soporte técnico, jurídico y legal que le permitieron tomar esas determinaciones. Así que pues yo espero que ellos puedan darle las respuestas que corresponden tanto a la Procuraduría como a la Contraloría y que podamos aclarar la situación. Pero sí nos queda en el ambiente y quiero reiterar, no solamente para ustedes, señores periodistas, que siempre estuvieron muy atentos en todo nuestro ejercicio de administración y gestión, sino para la comunidad en general. Y es que no son irregularidades lo que se presentaron observaciones que son perfectamente
legales que se pueden presentar en cualquier proceso licitatorio y que la administración tenía la obligación de dar respuesta y que esas respuestas son las que queremos conocer y que seguramente se las haremos conocer a ustedes también. Gracias. Miguel Ángel Cristancho. Gracias. Sin querer hilar muy fino, acá no le quedaron la percepción, es que es una disputa entre ambas administraciones por quién coloca al contratista del PAE. Yo creo que en este caso la administración no es el contratista del PAE. Yo la verdad no conozco, sé que se presentaban, por lo que conocí, sé que se presentaban 40 observaciones, debe ser que hay muchos oferentes, ¿no? Entonces, pues yo la verdad no creo que sea por quién lo coloca. Este era un proceso contractual que debía terminar el año anterior. No se pudo, precisamente se revocó el proceso y entonces ¿quién lo coloca? ¿Quién va a definir finalmente dentro de los oferentes quién va a ser el contratista? Pues la nueva administración, sencillo. Entonces, como no da lugar a pensar es que la administración anterior estaba interesada en poner el contratista anterior, no creo, yo realmente no veo como de qué manera se pueda inferir esa parte, porque no, esto es un proceso licitatorio, podría participar cualquier persona y bueno, ya la decisión de revocar y de hacer lo demás, pues tiene que estar muy bien fundamentada, que es lo que esperamos que podamos conocer. Ya vamos culminando. Jorge Duque. Jorge, el micrófono, Jorge. El micrófono. Ayer en una rueda de prensa, en la rueda de prensa se daba a entender de alguna manera que sí hubo supuestamente unas fallas y que estaba hecho mal el procedimiento como si ustedes no supieran hacerlo, a pesar de que, como usted menciona, duran 4 años sin problemas y la gente recibió el PAE, los niños recibieron el PAE sin problema. Ustedes podrían también hoy calificar esto como quizás una primiparada, como falta de experiencia, como errores en la parte jurídica, porque seguramente ustedes tienen muy bien sustentado hasta donde adelantaron el proceso. Bueno, yo creo que entrar a calificar o no la idoneidad de los profesionales que ingresaron a la administración, pues no es nuestro objetivo. Realmente la administración debe tener los soportes técnicos, jurídicos, legales y todo lo que corresponda sobre el programa de alimentación escolar. Yo soy respetuosa del rol y de la competencia de la oficina jurídica, pero también hay que entender que la oficina jurídica no tiene los profesionales. De otra manera no se contrataría ese equipo de expertos. Y yo sí quiero que esto se analice. ¿Por qué? Porque son los expertos los que formulan, los que dan soporte. Y pues bueno, si no estaban, pues sí me quedan serias dudas sobre cómo se adelantó esta determinación. Finalmente, pues yo sí creo que en la medida de lo posible, la administración entrará a dar sus respuestas, a dar los soportes también a la Contraloría, a todos los organismos de control que lo requieran. Entonces, pues ahí estaremos nosotros para asumir la responsabilidad que nos toca y sustentar de manera expedita todo el proceso que nosotros seguimos, porque estamos seguros de que hicimos lo que decía, lo que planteaba la norma y de que, pues, obviamente, hasta el día 30 de diciembre hicimos lo que nos correspondía en ajuste a las disposiciones legales. Gracias, licenciada. Ya nos vamos despidiendo. Una última inquietud para cerrar. Tal y como lo señala Martín en la resolución donde se hace la revocatoria de la licitación, hay varias cosas que llaman la atención. Una de ellas, le leo textual, licenciada. Es evidente que para la proyección del valor del transporte del proceso de licitación número tal, no se realizó un estudio de mercado coherente con la realidad y las condiciones geográficas de cada una de las instituciones educativas a las cuales se les prestará el servicio de alimentación por parte de la gobernación, lo anterior teniendo en cuenta que algunas de estas instituciones no cuentan con acceso vial en su totalidad, es decir, que solo y únicamente se accede a ellas por vía motorizada, fluvial o a lomo de mula. La pregunta es puntual, licenciada y doctor Andrés. 4 años haciendo contratos del PAE y no sabían ustedes que hay algunos colegios a los que, como dice la resolución, hay que llegar a lomo de mula, se les pasó ese pequeño detallito. Y lo otro con lo que quiero cerrar, licenciada, es
para usted, ya hoy como exfuncionaria, tiene presentación que se revoque una licitación pública, que es el deber ser de la contratación pública, como lo establecen todos los cánones, para declarar una urgencia manifiesta y quedar facultado para contratar a dedo al contratista, valga la redundancia, del programa de alimentación escolar? Bueno, Orlando, hay una cosa que es importante aquí precisar, y es que dentro de los términos y el pliego de condiciones, los contratistas o los oferentes tienen la claridad de que la prestación del servicio de alimentación se debe dar tanto en las zonas urbanas, perdóneme, rurales, tanto en los centros poblados como en zonas apartadas. Esto hace que se diseñe un plan de rutas para el cumplimiento del suministro de los alimentos. Pero esto está contemplado dentro de la cotización porque, como ustedes entenderán, nosotros no contratamos transporte para el suministro de alimentos. Se contrata la ración alimentaria. Es la razón por la cual el doctor Andrés hace un rato les contaba y les decía, hacemos cotizaciones en el norte, en el sur y en el centro, porque los costos son los costos indirectos que tiene el costeo de una ración, pues son importantes. Y allí dentro de esos costos está planteado el tema de las rutas. Y sí se estableció. Mire que en algunas apartes de la resolución también se menciona las observaciones que hizo la Contraloría en una auditoría. Y creo que es importante y nosotros también las tuvimos en cuenta. ¿Y para qué? Para definir y para lograr que los oferentes conocieran de antemano que debían suministrar esos alimentos y esas raciones alimentarias allá en sitio y que obviamente debían contemplar ese costeo, en el costeo de cada ración, el costo por transporte pues que se requería para prestar el servicio. Entonces, yo sí creo que todas las observaciones eran salvables, sin embargo, pues ahí ya la administración debe entrar a sustentar, por eso hablo de hacer una revisión específica, que se nos dé soporte de cada observación, cómo se le respondió y quién conceptuó esos apartes, digamos, que determinaron que la licitación se tenía que revocar. Y ya sobre lo demás, sobre si la administración considera o no, pues bueno, no sé, esa parte ya son decisiones más del orden político, administrativo, y pues yo ahí no quiero entrar a calificar nada, simplemente nosotros pensamos que las situaciones que se plantearon no eran irregularidades, eran observaciones que debían ser atendidas y que pues la administración decidió aceptarlas. Entonces, pues tenemos que revisar el soporte y ya bueno, es en el caso nuestro entrar también un poco a controvertir esas situaciones porque para nosotros debían ser y podían ser salvables las situaciones que se presentaron. Gracias. Adicionalmente, Orlando, frente al tema del transporte, dentro de los pliegos, la Oficina Asesora Jurídica, quien formula los pliegos, ellos ahí en un apartado que se llama equipos mínimos requeridos, ahí hacen la aclaración. Se requiere que el contratista debe garantizar como mínimo una cantidad de vehículos, pongámosle 6, 8 vehículos que garanticen la operación y los demás que se deriven para la operación y la entrega de los alimentos. Es decir, que el operador que se presente conoce que va a requerir unos vehículos adicionales para otra modalidad de transportes. Adicionalmente, pues también se anexa dentro del contrato, del proceso contractual, se anexa un plan de rutas que ha venido diseñándose de acuerdo a los históricos de la prestación de servicios que ha tenido el departamento en el transcurso de los años. Entonces, es de conocer de los contratistas cómo va a ser la operación y además se les entrega también a ellos el listado de las sedes educativas donde van a entregar los insumos en sitio. Gracias, doctor Andrés. ¿Alguno de los colegas tiene alguna otra inquietud o podemos culminar acá? Perfecto. Entonces, a los colegas que estuvieron conectados, muchísimas gracias. A la licenciada Elizabeth Ojeda, exsecretaria de Educación del Departamento, muy amable. Al doctor Andrés Campo, exdirector de Cobertura Educativa del Departamento, también muy amable. Muchísimas gracias por atender estas inquietudes de los medios de comunicación del departamento a raíz de la rueda de prensa suscitada ayer en la gobernación para explicar
el porqué de la revocatoria de una licitación pública que venía en proceso para el PAE.